Amén, mis hermanos. Estamos en una jornada donde hemos estado hablando un poco de lo que es el gobierno de la iglesia, el pastorado de la iglesia. Yo quisiera seguir conversando un poco con ustedes, compartiendo con ustedes un poco otros de los deberes que tienen los ancianos hacia la iglesia, que como vamos a ver, no son deberes exclusivos de ellos, sino que son parte de la dinámica que nosotros tenemos como iglesia en su sentido local. Entonces, vamos a basarnos en este pasaje que hemos estado meditando. Este pasaje nos muestra varias de las cosas que queremos comentar, entonces es un buen pasaje para el tema que queremos compartir. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la importancia de los ancianos de cuidar la iglesia. Esos dos términos siempre están juntos. Los que gobiernan, su responsabilidad en medio de su gobierno es cuidar la iglesia, ¿sí? Como el pasaje que leíamos en estos días en 1 Timoteo 3:5, cuando Pablo dice que los ancianos deben gobernar su propia casa, porque si no hacen eso, ¿cómo cuidarán de la iglesia de Dios? Entonces, el gobierno está relacionado con el cuidado. Y hay varias palabras que nos vamos a encontrar en este pasaje que apuntan a ese trabajo de cuidar, apuntan a ese trabajo de velar por la grey que el Señor nos ha encomendado. Entonces, bueno, vamos a abrir nuestros ojos, especialmente en estos pasajes, especialmente también los que se están durmiendo. Vamos a pedirle al Señor reprender todo espíritu de sueño. No, mentira, yo sé que después de varios días el cansancio juega un papel en nuestros cuerpos, pero vamos a esforzarnos porque es que estamos escuchando la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios debe ser escuchada con seriedad, con amor y con temor. Amén, hermanos. Entonces vamos a disponer este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Entonces vamos a ver eso que decimos, cuidado de la iglesia. ¿Cómo se debe cuidar la iglesia? ¿A qué se refiere eso en términos bíblicos según el apóstol Pablo? Recuerde que el contexto de este pasaje es ese. Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y se está despidiendo de ellos. Y en ese despedirse les recuerda sus responsabilidades hacia la iglesia. Entonces nosotros tenemos responsabilidades hacia Dios, nuestras responsabilidades privadas, devocionales, personales, pero también tenemos responsabilidades hacia los otros, especialmente hacia la iglesia donde Dios nos colocó, en la ciudad donde vivimos, con los hermanos que nos congregamos. La vida cristiana tiene esas dos dimensiones, una dimensión horizontal, mi relación con Dios, pero también tiene una condición vertical, ¿sí? Mi relación los unos con los otros, o como dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también a tu prójimo, y ese prójimo es aquel con el que el Señor nos puso a caminar. Entonces vamos a ver esa responsabilidad que estos hombres reciben de parte de la instrucción de Pablo y cómo eso sigue siendo importante hasta nuestros días y cómo eso tiene que ver con el gobierno y el cuidado de la iglesia. Entonces dice ahí en el verso 26, vamos a leer el contexto y vamos a llegar al verso 28, que es el pasaje clave que vamos a estudiar hoy. Dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, en la medida que Pablo estuvo en Éfeso, predicó toda la palabra, y ahora que Dios lo llamaba a salir de la ciudad, él dice que él no tiene sangre en las manos de los hermanos, porque como un buen atalaya, él había enseñado toda la palabra de Dios. Pero es evidente, imagínese usted estar en una iglesia donde hay una figura como Pablo, ¿sí? Un apóstol de Jesucristo. La influencia y el trabajo que Dios había hecho por 3 años con Pablo en Éfeso había sido bastante grande, pero ahora Pablo salía y el Espíritu Santo ya le había dicho que él salía y no volvía, que él salía y no iba a ver más el rostro de estos hermanos. Entonces al partir Pablo, él sabe que la iglesia debe quedar bajo el cuidado de aquellos que han sido puestos por obispos, por ancianos, de parte del Espíritu Santo. Pero Él les va a dar instrucciones de cómo debería ser su trabajo ahora que Él va a estar ausente. Entonces dice ahí el verso 28, por tanto, o sea, como ya no voy a estar,
ahora en esa situación ahora en la que ustedes se van a encontrar, dice él, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces ahora estos hombres tenían la responsabilidad de mirar por ellos y por todo el rebaño. Ese mirar tiene la idea en el griego de velar o de cuidar o de estar atentos a ellos y a todo el rebaño. Ahí en el verso 31 dice, por tanto velad. Ese mirad tiene que ver con velad. Nosotros leíamos también el día de ayer en Hebreos que los pastores tienen que velar por las almas que Dios ha puesto a su alrededor. Entonces hoy vamos a hablar de esa responsabilidad de los ancianos, de velar en medio del pastoreo de la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Qué involucra eso? ¿Cómo se debe llevar a cabo el cuidado de una iglesia local? Y aquí Pablo nos va a decir varias cosas, pero yo quiero comenzar con el verbo velad, porque a veces cuando nosotros decimos, hermanos, vamos a velar, pensamos inmediatamente de pronto un día que vamos a tener una vigilia de oración, vamos a escuchar la palabra y vamos a cantar, ¿sí? Por lo menos en Colombia esa es la idea del velar. Vámonos a una vigilia, vamos a velar. Entonces todos, amén, esta noche no vamos a dormir, sino que vamos a estar en una actitud de oración, ayunando y buscando al Señor. Pero en las Escrituras el significado definitivamente es mucho más amplio que eso. Velar significa vigilar, cuidar, significa estar en una actitud de guardia, de cuidado, como en Colombia se le llama a las personas que cuidan los edificios o los conjuntos, vigilantes. Aquí se usa ese término también, el portero, el de la puerta, el que está toda la noche ahí velando. Él está en un trabajo de vigilancia. Y hermanos, es curioso que el término que la Biblia usa para ancianos o el término obispo tiene que ver en el griego con eso. Son como los superintendentes, los que vigilan, los que cuidan. Entonces la responsabilidad de aquellos que el Señor coloca en medio de la iglesia es cuidar la iglesia. Como siempre me ha parecido interesante la figura de los seres vivientes en Apocalipsis. Y dice Juan que cuando él los vio, ellos tenían ojos por todos lados. Entonces usted dice, qué seres tan raros, ¿no? Con ojos por todos los lados. Pero como usted sabe, son figuras o símbolos de realidades espirituales. Y la idea es que estos seres están vigilando a todos lados. O sea, ellos tienen ojos en todos lados, ¿sí? O sea, su vista está dirigiéndose hacia todo lado. Entonces, de alguna manera, ese es el trabajo de los ancianos en medio de su pastoreo. Ellos gobiernan, ellos trabajan, ellos lideran, ellos enseñan y ellos cuidan la iglesia como vigilantes. Ellos tienen la responsabilidad de mirar o de velar. Y este encargo, hermanos, de verdad que es un encargo muy importante. Es ese encargo que tiene como base ese celo, ese amor por la casa de Dios, ese cuidado que Dios nos encomendó, un asunto santo y que Dios nos va a pedir cuenta. Entonces debe haber un celo por esa casa, como el celo que sentía Jesús. Por ejemplo, cuando entró al templo, ¿ustedes recuerdan ese pasaje que Jesús se indignó por lo que estaba sucediendo en medio de la casa, en el templo en aquellos días? Porque esa casa había sido llamada a ser casa de oración y los hombres la habían vuelto una cueva de ladrones. Entonces estos hombres tienen que tener celo, cuidado, amor por la casa del Señor. Entonces vamos a ver sobre quiénes y de qué manera y por qué tienen que velar. Y vamos a ver la importancia de estos asuntos en este contexto. Entonces dice ahí, por tanto, verso 28, mirad o velad o tened cuidado. Esa es nuestra responsabilidad, tener cuidado, estar supervisando, cuidando,
con los ojos abiertos. ¿Pero de qué? Aquí se nos dicen dos cosas, dice, o dos grupos, que en últimas es el mismo grupo. Dice, mirad por vosotros, o sea, está refiriéndose al grupo de responsables o de ancianos o de pastores de esa iglesia, y por todo el rebaño, ¿sí? Entonces tenemos responsabilidades sobre las cuales tenemos que velar, sobre las cuales tenemos que cuidar. Y primero dice, miren por ustedes o por vosotros, ¿sí? Ellos antes de cuidar de la iglesia, ellos tienen que cuidar de ellos mismos. Pero generalmente uno siempre aplica ese pasaje de manera individual, porque hay pasajes en la Biblia que me hablan de esto de manera individual. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, Timoteo tenía que cuidar de él, pero ese mirad por vosotros es a un grupo de ancianos, ¿sí? A un presbiterio, a hermanos que están pastoreando juntos. Entonces, ese mirad por vosotros implica que ellos, para poder cuidar la iglesia, se tienen que cuidar los unos a los otros, ¿sí? Cuídense en ustedes, ¿sí? Y es por eso, como lo respondíamos ayer en las preguntas, que Dios en su sabiduría estableció que el ministerio sea plural. Porque a pesar de que un hombre en un ejercicio personal puede cuidarse a sí mismo, siempre es peligroso. Siempre la Biblia nos muestra la diferencia de ay del que está solo, porque si cae no hay quien lo levante, ¿sí? Yo conozco, hermanos, varios casos cercanos. Hermano, ¿qué hacemos? El pastor cayó en adulterio, pero como es el pastor nadie le puede hablar, nadie lo puede confrontar, nadie le puede decir, porque cualquiera que hable de él o le cuestione algo a él, al siguiente domingo el pastor desde el púlpito lo coge y lo desacredita, le dice rebelde, le dice hereje y le manda a la iglesia encima. Pues, está solo, está en una situación de tentación, a veces de pecado, y no hay quien lo ayude. Por eso Dios estableció la pluralidad en el gobierno de la iglesia, para guardar al gobierno de la iglesia o los hermanos que están pastoreando la iglesia de pecados que los puedan dañar. En cambio, cuando son dos o más, ¿sí? El uno puede levantar al otro, el uno puede animar al otro, el uno puede apoyar al otro, se pueden equilibrar las cargas, se pueden animar, se pueden cuidar, ¿sí? Entonces comenzamos con una responsabilidad. Antes, como decía un hermano, nosotros debemos saber que somos llamados a pastorear, pero también somos ovejas. También tenemos luchas, también tenemos cargas, también somos hombres, también tenemos tentaciones. Entonces Dios nos pone personas y hermanos alrededor, compañeros para servirle, para que ellos de alguna manera nos guardemos los unos a los otros. El cuidado comienza entre nosotros, ¿sí? Y eso es muy importante, hermanos. Nosotros necesitamos cuidar de la iglesia, pero para cuidar de la iglesia nosotros debemos estar ayudándonos y cuidándonos. Y deberíamos tener una comunión, una confianza en medio de aquellos que servimos, de poder hablar las cosas. Yo siempre le digo a los hermanos, porque a mí hubo un testimonio que me impactó y tremendo. Un pastor con una iglesia grandísima, él dice que alrededor suyo tenía como unos 70 colaboradores, entre diáconos, sugieres, ministros de la alabanza, todo. Y el hombre cae en adulterio. Y él dice, después cuenta su testimonio. Y él dice, contando su testimonio, que una de las cosas que él no se entiende, que él no entendía, era como teniendo tantas personas a su alrededor, ninguna de ellas tuvo el amor o la osadía de acercársele y decirle que la relación que él estaba teniendo con su secretaria era indebida. Duró un año coqueteando con su secretaria. Dice que después, la gente se daba cuenta. Se daba cuenta que era imprudente, se daba cuenta que pasaba mucho tiempo con ella, se daba cuenta que le estaba prestando demasiada atención, pero nadie en su círculo íntimo
tuvo la capacidad de acercarse y decirle: oye, ten cuidado con esa mujer, eso no es decoroso, eso te pone en peligro, eso es una tentación, ¿sí? Entonces a eso apela Pablo. Ahora, dice Pablo, es como si porque Pablo les va a decir más adelante: yo los he exhortado a ustedes de día y de noche. O sea, Pablo tenía una relación con estos hermanos que los amonestaba, los exhortaba, los consolaba. También les advertía de los peligros que habían en la vida, en la iglesia, en el ministerio. Pero ahora él no iba a estar. Ahora entonces ellos debían cuidarse. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos generar un ambiente entre los que están en el ministerio, entre los que sirven, de podernos hablar las cosas con amor, con mansedumbre, pero también con sinceridad. Yo siempre le digo a los hermanos: hermanos, si usted ve algo en mí, una palabra, una conducta, actitudes, orgullo, ambición, lujuria, y usted ve eso, hermano, tenga toda la libertad de decírmelo. Tal vez en el momento lo mire mal, pero yo sé que se lo voy a agradecer al Señor. Y debemos de verdad abrir ese espacio. A veces nosotros abrimos el espacio: hermano, ¿cómo te pareció la enseñanza? Y algunos dicen: no, hermano, en este punto fuiste desequilibrado. Hermano, ¿cómo les pareció la exhortación que leía en la iglesia? No, hermano, bien. O hermano, hablaste como con rabia, no hay que hablar así. Hermano, esto siempre hemos estado en un ejercicio de luz, porque es que, hermano, nosotros a veces hablamos de la comunión, de la unidad, y no la tenemos los que servimos. Por lo menos una comunión, una unidad que yo me abro y en un sentido bueno me expongo a los otros para que me regulen, para que me ayuden, para que me equilibren, para que me guarden, para que me digan: hermano, ten cuidado de esto o de aquello, o no viste esto. Esa comunión, hermanos, es muy saludable. Ahora, evidentemente se está aplicando directamente a los responsables de la iglesia, a los ancianos. Ellos tienen que cuidar la iglesia, pero primero cuidar de ellos. Pero eso tiene aplicaciones muy amplias. Por ejemplo, el matrimonio. Si Dios la puso al lado de un hombre, o usted lo puso al lado de una mujer, ustedes están juntos para cuidarse, juntos para ayudarse, juntos para decir: mira, ten cuidado con esto. O si ustedes, yo le decía a los hermanos en la iglesia, si ustedes están juntos en el ministerio de la alabanza y Dios los puso a servir juntos, a tocar juntos, a cantar juntos, a dirigir al pueblo de Dios juntos, ustedes son responsables los unos por los otros. Lo mismo las mujeres, lo mismo los jóvenes. O sea, Dios nos pone con personas para servir y debemos cuidarnos. Sí, porque es que esa relación, esa cercanía, ese trabajo juntos es la que nos permite ver cosas, conocer cosas, apercibirnos de cosas. Y necesitamos cuidarnos en el sentido de hablar las cosas, tener comunión, exhortarnos, reprendernos. ¿Usted ha visto eso en la Biblia, hermano? En la Biblia eso está. Un día llega, imagínese, Pedro. ¿Quién era Pedro en la iglesia, hermanos? Llega a Antioquía y Pedro se comporta bien como un buen cristiano, y en una de esas llegan los de Jerusalén, algunos de la circuncisión, y cuando ellos llegan, Pedro entra en una actitud hipócrita y cambia su conducta, y Pablo ve que eso va a afectar la conciencia de la iglesia, gentil principalmente. ¿Y qué hace Pablo? Hermano, Pablo fue y dice que lo confrontó públicamente, hermano. O sea, estos hombres eran... Hermano, y uno dice, ¿ese Pablo es pesado? No, Pablo amaba a Pedro, hermanos. Porque posiblemente si Pedro no tiene esa reprensión, posiblemente Pedro se vuelve un judaizante, hermanos. Entonces, si nosotros no nos cuidamos los unos a los otros, ¿quién nos va a cuidar? Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidarnos, hablándonos, de tal manera que podamos ver los puntos flacos. Porque, hermanos, todos tenemos puntos débiles. Todos tenemos áreas en las que no somos fuertes.
Todos tenemos tentaciones. Para algunos la tentación puede ser el orgullo, para el otro el dinero, para el otro la pasividad, para el otro la lujuria. Todos tenemos áreas en las que debemos cuidarnos. Entonces los ancianos tienen que cuidarse, pero piense usted en su vida cristiana, ¿quiénes son sus compañeros? ¿Quiénes son los que caminan con usted cerca, los que sirven? Bueno, tened cuidado de vosotros. Usted no puede decir como Caín. ¿Se acuerda las palabras que le dijo Caín a Dios? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué respondió Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Bueno, nosotros sí somos guardas de nuestros hermanos. Y debemos preocuparnos. Dice la Biblia que nos preocupemos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el peligro es evidente, hermano. La Biblia tiene muchísimos casos, hermanos, pero es que si usted mira el Antiguo Testamento, hubo reyes que comenzaron bien. Dios buscaron a Dios, Dios los prosperó, crecieron, y cuando llegaron al punto más alto de su vida, cayeron estrepitosamente. O sea, no quiere decir que una persona que va bien, que está buscando a Dios, que está teniendo cierto éxito en el ministerio, en el servicio, no pueda caer. Tal vez ese punto es el más peligroso. Cuando él está llegando a un punto de reconocimiento, a un punto de visibilidad, a un punto de bendición donde el trabajo de Dios está, ahí él tiene que tener más cuidado. Y no solo él, los que están con él, los que le acompañan. ¿Sí? Pablo mismo dice, porque es que la Biblia, Pablo mismo dice, hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciese. Mira lo que dice Pablo. Dios tuvo que mandarme un mensajero. ¿Sí? Hay una interpretación, un aguijón en la carne que lo abofeteaba. ¿Sí? A veces Dios tiene que permitir cosas porque Él sabe que nuestra tendencia, hermano, nosotros nunca podemos llegar a un punto de decir que somos personas confiables totalmente. Nosotros, Sugel decía una frase muy cierta: la oveja más peligrosa en la iglesia es la que miramos en el espejo. Y es cierto, hermanos, es cierto, nosotros fuera de Cristo, dándole lugar a la carne, permitiendo el orgullo, nos podemos volver. El hermano Matthew Henry decía: el orgullo convirtió ángeles en demonios. Si eso se aplica a los ángeles, hermanos, ¿qué puede suceder con nosotros? Entonces, ellos tienen que primeramente cuidar de ellos. Tener cuidado o mirar por vosotros. Vosotros tenemos que tener cuidado. A veces no debemos esperar el pecado cuando ya vemos rasgos, cuando ya vemos cosas, cuando ya, hermano, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, mira esto. Eso no es normal, eso no es común, eso es... Siempre, ese tipo de advertencias son muy saludables, hermanos. Guardan a la iglesia y nos guardan a nosotros mismos. Entonces, por tanto, entonces el primer grupo a cuidar, ¿quiénes son? Los que cuidan. En ese misterio, ¿no? Alguien decía, los pastores también son ovejas y también necesitan pastoreo. ¿Sí? Eso nosotros debemos saberlo. También somos ovejas y ovejas vulnerables. Necesitamos la gracia, la ayuda. Y por eso Dios nos puso compañeros. Gracias a Dios por nuestros compañeros. Gracias a Dios por los hermanos que están cerca, que nos llaman, que nos exhortan, que nos dicen, tenga cuidado con esto. Yo a veces trato de ser bien. Cuando uno tiene experiencias con el Señor, uno viaja mucho y conoce muchas situaciones, hermano. Entonces yo cuando estoy con los hermanos y veo así cositas, así sea solo por sospecha, hermano, esa manera de hablar es orgullosa, genera discordia, ten cuidado con eso. Hermano, cuando vas a predicar esto y esto, ten cuidado con esto. Hermano, o sea, como que todo lo que voy aprendiendo siempre lo estoy transmitiendo. Y siempre estoy advirtiendo a los hermanos a mi alrededor. Y les digo, adviértanme a mí también cuando ustedes lo vean.
porque eso es muy saludable, hermanos, y eso es muy necesario. Yo conocí hermanos que tenían un perfil, hermano, de hombres que Dios los podía usar muy grande, y hoy ahorita están en herejías. Ahorita destruyeron sus matrimonios. O sea, estas advertencias no son advertencias sin sentido. Por eso la palabra, cuando habla, la palabra tiene, habla en verdad, no habla por hablar. Amén. Entonces, tened cuidado de vosotros primeramente. Y después dice ahí, eso significa velar. Ya estamos entendiendo un poco qué es más velar. Cuidar. ¿De quiénes? De nosotros mismos. Primeramente. Y después dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Los ancianos que son pastores tienen un rebaño. Si no tuvieran rebaño no serían pastores. Alguien decía, la evidencia de que somos pastores es que hay un rebaño. Si no hay rebaño, entonces no somos pastores. Es como decir que somos directores técnicos y no tenemos un equipo de fútbol. O somos padres pero no tenemos hijos. ¿Sí? Una de las evidencias que Dios nos llama al ministerio es que Dios nos pone personas a cuidar, a enseñar, a pastorear. ¿Sí? Ahora dice ahí Pablo que tienen que cuidar por todo el rebaño. Claro que es una alusión a la asamblea local donde Dios los ha puesto a pastorear. A veces a nosotros nos escriben por internet, por la página, hermanos, que estamos pasando esto, necesitamos una consejería en esto, personas que uno no conoce. Entonces yo ya casi ni lo respondemos, pero en una época respondíamos, no pastoreamos personas por internet. Dios no nos ha llamado a eso. ¿Sí? Pero Dios nos ha puesto un grupo de hermanos a cuidar. Hay cargas que no son nuestras cargas, hay cargas que sí son nuestra carga. Por ejemplo, hermano Pablo, es que conocimos una familia por en otra ciudad que están pasando una crisis familiar, que necesitan, a veces una hora y de pronto, pero generalmente no asumimos responsabilidades. ¿Por qué? Porque no son las personas que el Señor puso a nuestro cuidado. Pero si el matrimonio, la iglesia lo llama a uno a las 12 de la noche. Hermano Pablo, ahí sí, con el cansancio, con el sueño, ahí sí hay una responsabilidad, ¿cierto? Porque es el rebaño que Dios nos colocó a pastorear. O sea, nosotros tenemos que velar no solo por nosotros, sino por aquellas personas que están bajo nuestro cuidado, nuestra supervisión. Y sabemos quiénes son porque se congregan con nosotros, toman la cena con nosotros, son nuestros hermanos. Y ellos son el grupo de personas por el cual Dios nos va a pedir cuentas. A Dios le vamos a pedir cuentas por cada una de las personas y familias que se reúnen en medio de nosotros. Y me llama la atención, hermano, de esa frase, como lo dice Pablo, por todo el rebaño. Porque a veces nosotros tenemos una visión, a veces como selectiva del rebaño. ¿Sí? Y eso es muy curioso, porque eso es muy de nosotros, pero Pablo hace la aclaración todo. Por ejemplo, cuando usted es joven, usted piensa que el rebaño de la iglesia son el grupo de jóvenes. Entonces se casa, entonces usted ya amplía la visión. La iglesia está compuesta por matrimonios, porque ahora usted es casado. Y los solteros. Es la idea. Usted tiene hijos, entonces ahí se vuelve la iglesia importante, los matrimonios y los hijos. Entonces predica matrimonio, hijos, hijo y matrimonio. Mire cómo es uno. O usted, bueno, hay muchas, pero la idea de Pablo es la plenitud de todos los santos, jóvenes y ancianos, casados y solteros, ricos y pobres, fieles, porque en la iglesia hay cristianos más fieles, pero también los infieles hacen parte del cuerpo de Cristo. Entonces los pastores tienen una responsabilidad en general con toda la iglesia. Ellos tienen la obligación, como dice ahí,
de cuidar todo el rebaño. Usted ha leído estos versículos, a mí me gusta mucho cómo Pablo realmente tenía un corazón de pastor. Por ejemplo, ahí a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 5, si usted quiere leerlo conmigo, podemos verlo. Pablo incluye esa diversidad del rebaño de Cristo. Ahora usted se va a encontrar con asambleas o iglesias locales que son diferentes. No todas las iglesias locales son iguales. Ahí usted va a iglesias que son grandes. Usted va a otras iglesias que son un poco más pequeñas. Usted va a iglesias donde hay muchas familias con niños pequeños, mucho joven. Usted va a iglesias donde hay muchos hermanos mayores, pero generalmente hay de todo. Y eso incluye todo el rebaño, porque nosotros cuando pastoreamos no solo nos preocupamos de un grupo en particular, sino de todo el rebaño. Y mire cómo Pablo enseña a Timoteo en relación a estas cosas. Mire, le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ya, Timoteo tiene que cuidar de los ancianos, y su actitud con ellos tiene que ser como si fueran sus padres, pero tiene que hablarles, exhortarles como a padres. Sí, yo hace poco tenía una discusión con un hermano, un anciano, un hermano en una iglesia, y le decía: hermano, ustedes tienen que cuidar los hermanos, tienen que enseñar la palabra, mire ese grupo de hermanos. Y me dice el hermano: esos hermanos ya llevan como 40 años en el evangelio, esos ya están viejos, esos ya no necesitan que uno los enseñe. Mire la actitud, hermanos. Entonces el hombre era descuidado con la iglesia, era descuidado con los hermanos, porque él pensaba que ya por la edad ellos no tenían necesidad. Y a veces nosotros pensamos campamento de jóvenes, campamento de parejas, pero no pensamos un tiempo para las viudas y los ancianos. Solo es un ejemplo, hermanos, solo es un ejemplo de que a veces nosotros tenemos un grupo de personas a las que atendemos más y descuidamos a otras. El hermano Alex Montoya cuenta que un día se dio una serie de mensajes y casi todas las aplicaciones era para matrimonios y crianza de hijos. Ese fue como su foco. No era una serie de familia, era una predicación normal, pero él hablaba mucho de familia y de hijos. Y se le acercaron después los jóvenes de la iglesia. Le dijeron: hermano, ¿en la palabra no hay lugar para los solteros? Y dice que eso para él fue como: ¿de verdad en la iglesia hay solteros? ¿De verdad? ¿Sí? Pero a veces nosotros tenemos una visión que es un poco muy restringida. A veces pensamos, estábamos en Brasil con el hermano y estábamos ahí saludando a un hermano que es responsable de Pan Diario. Y él decía lo siguiente, a mí lo que él dijo a mí me llamó tanto la atención. Él decía: mire, hermanos, Brasil tiene un porcentaje de pensionados grandísimo, de tal a tal edad. Y son personas que ya parece que no tienen sentido. Entonces él hizo como una convocatoria en todas las iglesias en las que tiene comunión Pan Diario, de convocar a todos los pensionados para involucrarse en un ministerio para pensionados. Él dice: hermano, y una cantidad de gente tan talentosísima, llena de dones, sin preocupaciones económicas, porque ya pensionados, y eso se volvió un ejército de hermanos sirviendo al Señor. Entonces hay una cantidad de campañas y puros pensionados. Solamente yo quiero resaltar la idea, hermanos, de cómo en la iglesia de Dios hay lugar para todos, y todos deben ser cuidados, comenzando desde los niños, comenzando desde los jóvenes, pasando por los solteros, los matrimonios, los solteros, los divorciados, los viudos. La iglesia tiene todas esas realidades, ¿cierto, hermanos? Nosotros debemos tener un corazón pastoral para atender en lo que podamos, en la medida de la gracia, del don de Dios y de las circunstancias, a todo el rebaño. ¿Sí? Ahí Pablo le dice de los ancianos,
Dice, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. O sea, tienes que con cada grupo de manera diferente, a las jovencitas con pureza, a los ancianos como a padres, pero, o sea, debes tener cuidado con todos. ¿Sí? Cuidado, vela, preocúpate de todos. A veces dicen los hermanos, no, es que los jóvenes dan mucho problema. Nosotros hablábamos hace poco con los hermanos que era curioso que entre nosotros los que menos dan problemas son los jóvenes. Nosotros tenemos un problema con los hermanos mayores, hermano. Nos han sacado canas, así, dificultades. Yo digo, nosotros somos como una iglesia particular. A veces, o sea, como que Dios, hermano, tiene que abrirnos la vista y darnos amor para poder tener ese cuidado de todos, de todo el rebaño, desde los pequeños hasta los mayores. Yo veo cuando Jesús habla con Pedro, Jesús le dice, Pedro, ¿ustedes recuerdan ese pasaje? Pastorea mis ovejas. Pero en otra frase le dice, pastorea mis corderos. ¿Usted por qué cree que el Señor cambia el término? Bueno, hay una enseñanza. Hay hermanos más nuevos y hay hermanos mayores. ¿Sí? Entonces debemos atender por la gracia de Dios a la iglesia en su plenitud, en su generalidad, en sus luchas, en sus circunstancias particulares. Alguien nos decía hace poco, pero ¿dónde está en la Biblia la reunión de mujeres? ¿O dónde está en la Biblia la reunión de niños? ¿O dónde está en la Biblia? Evidentemente son principios de sabiduría para poder cuidar a la iglesia en todas sus situaciones. Cuando usted tiene un grupo de mujeres, tiene unas mujeres mayores, maduras, ella les va a poder hablar a las mujeres de sus luchas, de sus necesidades, de sus desafíos, que no son los mismos de los hombres. ¿O es verdad? ¿No es verdad? Usted cuando tiene un grupo de jovencitos de ciertas edades, usted les puede hablar de las tentaciones, los problemas, los peligros, las oportunidades que ellos tienen en esa edad. ¿Cierto, hermanos? Cuando usted tiene un grupo de matrimonios, una reunión de parejas, usted sabe que las parejas tienen dificultades, o por lo menos en Colombia. Entonces usted sabe aconsejar pareja, como el relacionamiento, el matrimonio. Entonces, esos principios de sabiduría, hermanos, son importantes. Hay iglesias, hermanos, que se preocuparon, y eso es tremendo, hermano. Nos gusta el estudio profundo de la palabra. Entonces, estudio profundo, sin ninguna aplicación, sin ninguna relevancia, sin ninguna atención, por ejemplo, a los jóvenes, a los que están criando niños. Y cuando usted ve 10 años después, son los mismos de hace 10 años, más viejitos, y perdieron a sus jóvenes y a sus hijos. Porque no hubo pastoreo con los niños, no hubo pastoreo con los jóvenes. ¿Sí? Entonces nosotros debemos ser sabios, hermano, porque tenemos un rebaño. Ahora cada rebaño es diferente, como cada familia. ¿Sí? Uno me pone a mirar libros. Yo a veces estaba leyendo algo de iglesia, unos libros que escribieron unos hermanos en Estados Unidos, y el tema, por ejemplo, de la migración allá es un tema importante en la iglesia. Mucho migrante. ¿Sí? Si usted va a otro país, usted va a ver que ese país, esa iglesia, en esa ciudad, tiene desafíos, luchas. ¿Sí? Entonces, cuidad por todo el rebaño. Ahora, ¿significa que ellos van a hacer todo en la iglesia? No. El pastoreo en la iglesia significa que se atienden a las necesidades directa e indirectamente. ¿Cómo así? Entonces, no, los ancianos no son los que van a ir a la reunión de mujeres y van a enseñar a las mujeres. Pero ellos perciben qué hermanas tienen un don de enseñanza, qué hermanas tienen buen testimonio en su casa, qué hermanas tienen madurez, y encargan eso a una mujer sabia para que ayude a las otras más jóvenes. Eso es lo que en sí, eso es el ministerio, no hacer todo, sino perfeccionar a los santos para que los santos se ocupen de la obra, de la edificación. Pero una iglesia abre oportunidades para atender a las necesidades de todo el rebaño.
Hay que tener mucha sabiduría y mucho corazón pastoral para ver esto y aplicarlo. Solo que cuando eso no se hace, hermanos, y se descuida la iglesia en algunos aspectos, en esos aspectos la iglesia va a sufrir. La iglesia es como una labranza, dice Pablo. Y usted tiene un campo, tiene arroz, yuca, trigo, tiene sembrado, y usted se ocupa solo en el trigo. ¿Qué va a pasar con el otro? Él va a crecer normalmente. ¿Cierto que no? Crece la maleza, se pierde la esta. Tiene que cuidar de todo. Entonces nosotros tenemos que atender a las necesidades y cuidar de manera particular el rebaño que Dios nos ha puesto. Ahora, si es una iglesia pequeña, si estamos, bueno, evidentemente el cuidado de una iglesia pequeña es diferente al cuidado de una iglesia mayor. ¿Sí? Pero hay que ser conscientes que Dios nos pone a cuidar todo el rebaño. Amén. Ahora, dice ahí, ¿por qué hay que cuidar todo el rebaño, hermanos? Pablo nos va a explicar el por qué. Dice ahí en el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y dice más adelante, y aún de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces aquí Pablo es muy realista. Hermanos, a mí me impacta mucho cómo Pablo habla las cosas tan claro, porque Pablo tenía experiencia, hermanos. Pablo, por ejemplo, usted mira Hechos de los Apóstoles, el primer viaje de Pablo por Galacia. Usted dice, avivamiento en cada ciudad que Pablo entró, hermanos. Iconio, Listra, Derbe, Antioquía. Pablo predicaba y ¡fum!, se convertía a la gente. Da el viaje completo, regresa, establece ancianos, y uno dice ahí, no, esas iglesias fueron gloriosas. Lea la epístola a los Gálatas, hermano. ¿Te ha leído la epístola a los Gálatas? No había Pablo salido ahí y llegaron los judaizantes. Y estas iglesias con un avivamiento tan glorioso se dejaron seducir por un espíritu falso, un falso evangelio. O sea, Pablo sabía que era fundar una iglesia, salir de esa iglesia y voltear a mirar y ver esa iglesia minada de problemas y de errores doctrinales. Pablo sabía que, hermanos, la edificación de la iglesia, como decía el hermano Gino en su libro, es una guerra. Y no hay que ser ingenuos, porque esa ingenuidad es lo contrario a velad. Es lo contrario. Si una iglesia no tiene pastores que velan, esa iglesia va a sufrir muchos problemas. Si una familia no tiene padres que velan, esa familia va a tener muchos problemas. Pablo ya sabía, hermanos, que realmente la vida cristiana y la vida de iglesia, como dice un hermano, no es un parque de diversiones, no es un lugar de turismo, sino es un lugar de constante conflicto. Y miren los peligros que él dice. Primero, los peligros de afuera. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Primero que Pablo dice es que él sabe que, y a eso ya lo había visto varias veces, en la medida que él dejaba la iglesia, establecía, era muy común que detrás de él vinieran hombres malos, lobos rapaces. ¿Qué es un lobo espiritualmente? Alguien definía así: es alguien que anda al acecho, que de forma sigilosa rodea y observa cuidadosamente esperando el tiempo preciso para acorralar a los desprevenidos. Con astucia es alguien que reconoce a los más vulnerables y detecta a las ovejas más indefensas. Se recuestan esperando a la más débil y luego se mueven despacio para satisfacer su hambre insaciable y se abalanzan sobre aquella de la cual pueden obtener mayor ganancia.
Cuando llega el momento, caen sobre su presa desprotegida e indefensa. Estos son lobos vestidos de ovejas, los lobos con máscaras lanudas que se confunden entre los demás. Pablo nos advierte, hermanos, que la iglesia es objetivo de hombres malos, hombres perversos, que no tienen misericordia ni compasión de las ovejas. Por eso Dios pone personas a cuidar la iglesia, porque ellos deben proteger a la iglesia de esa dinámica, de esa realidad. Y miren lo que decía esa definición: son astutos, están atentos, vienen y a veces no vienen por los más fuertes. Usted se da cuenta que el mal obrero, el mal maestro o el malo que viene a la iglesia, él no viene y va a estar con los más fuertes, con los más firmes, sino él viene a las familias nuevas, a los más débiles, a los más inconstantes. Él es muy astuto, ¿no? Así trabajan los lobos. Entonces nosotros debemos saber, hermanos, que no todos los que llegan a la iglesia Dios los trae. ¿Usted sí sabía eso, hermano? Claro que Dios añade a la iglesia, ¿cierto? Pero no todos los que llegan a la iglesia vienen por Dios. Hay personas que también trae el diablo, hermanos. Y hay personas que están puestos para supervisar, para mirar, para cuidar. Porque en la iglesia pueden suceder cosas gloriosas, pero también pueden suceder cosas tristes. Muy, hermano, muy tristes. O sea, a veces no se imagina. Cosas muy tristes, cosas que pueden dañar, hermano. Recuerdo una vez, hace años, hermano, yo era bien joven en el Señor, recién convertido. Comienzo un grupo de jóvenes bonito, una comunión bonita. Cuando después me llama un hermano, tenga cuidado. Yo, ¿por qué, mi hermano? ¿Se acuerda fulano de tal? Ese fulano de tal, hermano, es un hermano que llegó a la comunión. Ahí que no, que a él le gustaban mucho los jóvenes, mayor, que le gustaban mucho los jóvenes, que le gustaba enseñar a los jóvenes, no sabíamos de dónde venía, no era casado, con unas cosas así que apariencia muy querido, pero con unas cosas que a usted le generan sospecha. Y el hermano que me llamó, este hombre había abusado de su hijo. Este muchacho cayó en depresión, drogadicción, hermanos. Nunca más quiso saber de Cristo. ¿Quién fue? Alguien que llegó, hermanos, y no había suficientes ojos para mirar, para cuidar, hermanos. Ese tipo de cosas suceden. La Biblia advierte de manera muy común de eso. ¿Qué hombres llegan? ¿Qué mujeres llegan? ¿Qué personas llegan a la iglesia? ¿Sí? Y a veces Pablo cuando habla de los falsos maestros que entraron a Galacia dice que llegaron con una fascinación, era como brujos. Ellos embrujaron a los hermanos y no se dieron cuenta. Entonces a veces hay una apariencia de piedad, de espiritualidad, de servicio, de preocupación, pero muchas veces no es lo que se aparenta. A veces sí. Y nosotros tenemos herramientas para saber cuándo sí, cuándo no. Porque la Biblia nos da a nosotros medios espirituales para examinar, ¿cierto? Para probar, para discernir. Entonces siempre, hermanos, nosotros debemos ser muy atentos. ¿Quiénes somos? ¿Quién llega? ¿Quién nos está visitando? ¿Sí? Por ejemplo, los hermanos que tienen la iglesia ya tiene un salón y es público, o sea, la gente puede pasar y ver y entrar. Los hermanos no pueden ser ingenuos, ¿cierto? Porque puede ser que Dios traiga personas sin que nadie lo invite, pero a veces, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su realidad? Yo siempre, hermano, yo siempre me hago... Yo y varios hermanos siempre tratamos de decir, bueno, hermano, usted hágase ahí cerca de la puerta, uno allá atrás, otro allá atrás, y siempre estamos pendientes. Y los diáconos saben, hermanos, si hay alguien que se levanta en medio de la reunión, va a hacer escándalo, ustedes son los responsables de parar y de detenerlo. Porque una reunión abierta
Se puede prestar, hermano, para tantas cosas. Y uno siempre está, y se acaba la reunión y nunca lo habíamos visto. Los hermanos ya saben, porque estas son cosas que se deben enseñar. Hermano, vaya y pregúntele quién es, quién lo invitó. ¿Sí? No, que nosotros tenemos, imagínense, nosotros tenemos la dirección del salón en la página ahora en YouTube. Entonces hay mucha gente que Dios ha traído, hermanos queridos, pero a veces no sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, ¿quién te invitó? ¿De dónde vienes? No, yo vengo de tal iglesia. ¿Por qué saliste de esa iglesia? No, por esto. ¿Podemos comprobar que saliste por esto? ¿Alguno de ellos nos puede dar una carta de recomendación? ¿Podemos llamar? Sí, ese tipo de cuidados, hermanos. Ese tipo de cuidados son importantes y necesarios. Después de preguntarlos, viene 2 reuniones, hermano, quiero invitarte a la casa a tomar un café o a un lugar a tomar un café. Nosotros tenemos la costumbre de hacer un tipo de entrevista. No le decimos que es una entrevista. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cuándo te convertiste? ¿Cómo te bautizaste? ¿Por qué te bautizaste? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te ha gustado la iglesia? ¿Qué no te ha gustado? Entonces, uno comienza, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Uno se comienza a dar cuenta, uno se da cuenta y dice, este no es cristiano. O sí, pero está como... Hay cristianos que... Y ahí la gente a veces cuando uno comienza a ser muy intencional y le pregunta a la gente, no, yo me divorcié, me separé de mi esposa se quedó en esa iglesia, yo salí, ahora estoy llegando, buscando algo porque no puedo vivir sin congregar. ¿Sí? O a veces, no, hermano, pues es que fulanita me invitó. Ah, sí. Y yo soy así. ¿Y te interesa fulanita? Bueno, sí, hermano. ¿Y tú sabes que aquí el yugo desigual no lo permitimos? Ah, puedes escuchar el evangelio, pero mientras no veamos conversión y frutos. No, yo quiero bautizarme. El bautismo va después del arrepentimiento. Cuéntanos tu experiencia de arrepentimiento. O sea, hermano, nosotros debemos cuidar la iglesia. De verdad. Cuidarla y no ser ingenuos. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Ah, hermano, ese es nuestro trabajo, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Velar, cuidar, estar siempre muy atento de quiénes llegan, por qué llegan. ¿Sí? Es que mire, hermanos, ahí dice, no perdonarán el rebaño. Eso son cosas, es una advertencia seria, ¿no? El que llega con malas intenciones, el que... Sí, de pronto puede ser hasta un asunto doctrinal o moral. ¿Qué crees? No, yo creo en Cristo. ¿Y qué más crees? ¿Qué piensas de la inspiración de la Biblia? ¿Qué piensas de la salvación? ¿Qué piensas de...? ¿Qué crees? Es que a mí me gusta predicar, hermano. Aquí los que predican duran 10, 7 años preparándose entre nosotros. Y a veces es ponerles freno, porque a veces, hermano, a la iglesia llegan de todo, como un edificio, como un centro comercial, como tiene puertas, él va a llegar de todo, pero hay gente siempre pendiente. Amén. Velad por todo él. Imagínense, hermano, nosotros hemos tenido a veces así situaciones. Llega un hermano, tengo un familiar que está teniendo una lucha, a veces luchas graves. ¿Tú crees que es prudente que haga la reunión? Bueno, si tú estás pendiente de él, llévalo a la reunión, pero no lo lleves a ninguna casa de hermanos, por lo menos hasta que se convierta. A ninguna casa de hermanos los va a llevar. Va a la reunión. Si se convierte, ya después el trato es diferente, ¿no, hermanos? Pero si no se convierte... Porque es que nosotros tenemos una comunión, por ejemplo, entre nosotros, los hermanos van a nuestras casas, se quedan, los jóvenes se quedan, tenemos niños, tenemos niñas, imagínense el cuidado que debe haber con todo eso. Hace un tiempo atrás, una situación así grave, hermanos, o sea, casos
Que también hay casos de casos, ¿no? Es incrédulo, pero es tranquilo. Entonces uno dice, bueno, es tranquilo. Me dice un hermano, mira hermano, tengo una visita de un familiar. Esta persona salió de la cárcel, tiene problemas de abuso con niños. ¿Tú crees que es prudente que él vaya al campamento? No, no es prudente, hermano. No, no lo lleves. Ay, pero ¿dónde está el amor? No, mi hermano, el amor se lo mostramos acá, lo evangelizamos, pero no lo lleves al campamento. Porque imagínate los niños de los hermanos. Entonces, cuidado, hermanos. ¿Yo sé en qué? Cuidar. ¿Sí? No hay que ser ingenuos, hermano. Hay que ser prudentes, sabios, orar. Nosotros somos como el muro de protección de la ciudad, de la iglesia. ¿Sí? Tenemos que cuidar al rebaño del Señor. Y a veces eso no es tan fácil. Ustedes, yo estaba leyendo un pasaje, si quieren lo leemos ahí como para que entiendan hasta a veces la firmeza que se debe tener. Hechos 15, verso 1. Pablo y Bernabé eran unos ancianos tremendos. Miren lo que sucede cuando llegan a Antioquía unos hombres de Jerusalén. Ahora, aquí es un asunto doctrinal, a veces puede ser un asunto doctrinal, puede ser un asunto moral, o sea, muchas cosas que pueden ser. Pero dice ahí en el verso 1, solo para leerlo y mencionar cómo esto se vio en la práctica en una situación. Dice entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Entonces vienen unos hermanos con una enseñanza judaizante. Si no se circuncidan no pueden ser salvos. Imagínense usted, así bien actual. Entonces ustedes tienen un campamento, invitan a un hermano de Colombia. Y el hermano de Colombia comienza a predicar. Si ustedes no se circuncidan no pueden ser salvos. ¿Ustedes qué harían? ¿O qué deberían hacer los hermanos que son responsables acá? Pablo, yo imagino que en la reunión comenzó a escuchar eso. Así como ese tipo de cosas que te... No, hermano, no, hermano. Me acuerdo de un lugar que le dijeron, apágale el micrófono. Le apagaron el micrófono al hombre. No, hermano. Nosotros creemos que la salvación es por gracia. No, hay que circuncidar. Que no, hermano. ¿Qué hay que se me sale, hermano? Usted no me puede saber que la iglesia es de Cristo, sí, pero se me sale, hermano. Imagínese una contienda no pequeña. ¿Qué quiso decir Lucas, hermano? Hermano, hay contiendas que son contiendas y hay que poner la cara en medio de esa situación, hermano. Hay contiendas que sí o sí nos toca, si no nos guste, nadie le gusta esas situaciones incómodas. Pero cuando es necesario, cuando se ve afectada la salud doctrinal de la iglesia, la salud espiritual, la moral de la iglesia. ¿Sí? Entonces, tener cuidado. ¿Por qué? Porque vendrán. De muchas maneras el enemigo a veces quiere venir, dañar, hermano, algo bonito que Dios está haciendo. Para eso Dios pone supervisores, sobreedores o hombres que deben cuidar el rebaño del Señor. Y a veces la iglesia también tiene que tener sabiduría, hermanos. Porque cuando usted invita a una persona, claro que hay que evangelizar e invitar, pero hay que tener a veces unos principios de sabiduría, ¿no? Entonces yo estoy evangelizando, pero yo veo que esta persona ya de pronto va a causar, ¿no? Lo evangelizo en mi casa, le sigo predicando, en el trabajo, y cuando yo veo que realmente Dios está orando, o invito a unos hermanos para que lo evangelicen, y cuando yo veo que de pronto sí, pero hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado, porque la iglesia del Señor es objetivo del enemigo. El diablo siempre está teniendo. Entonces aquí tuvieron una contienda no pequeña con ellos. ¿Qué lenguaje, ¿no? Yo me imagino que Lucas fue muy moderado también en su información. No nos da muchos detalles para no escandalizarnos, pero nos dice que sucedió. Entonces hay que proteger cuando viene. Ahora, el segundo aspecto que dice Pablo de por qué debemos cuidar. Primero, por lo de afuera. Segundo, ya no alcanza a ver la hora que hora empecé. Dice ahí en Hechos 20:30. Los que vienen de afuera, la iglesia tiene que tener cuidado de quién viene.
Entonces, como yo les decía a los hermanos, la puerta de la iglesia no debe ser tan grande como para recibir a hombres sin Cristo, pero tampoco puede ser tan pequeña como para no recibir a los que son de Cristo. Hay que tener una medida. Y la puerta es Cristo, pero esa puerta solo se cruza a través del arrepentimiento y de la fe. ¿Sí? La iglesia tiene que tener mucho cuidado. Segundo, con los que vienen de afuera, pero no es el único peligro. Dice ahí en el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, peligros de afuera y ahora peligros ¿dónde, hermano? De adentro. De vosotros mismos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Porque es obvio que el pecado, la carne y muchas otras cosas también pueden fructificar dentro. La Biblia advierte mucho de eso, hermanos. Nosotros debemos tener cuidado no solo de quienes llegan, sino de la condición espiritual de los que están dentro. ¿Sí? Debemos tener cuidado de que entre nosotros mismos se levanten cosas perversas o hombres perversos. Ahora, parte del pastoreo, pues evidentemente es enseñar, amonestar, redarguir, y cuando algo de esto está comenzando a aparecer, tratar. Esa es parte del cuidado. Cuando aparece no solo de afuera, sino entre nosotros mismos, alguna cosa que puede ser destructiva, dañina para la comunión, puede ser algo doctrinal, puede ser algo moral, como hablábamos ayer en las preguntas, puede ser un asunto de murmuración, chisme, todo lo que pueda dañar la salud espiritual, los responsables de pastorear la iglesia tienen que cuidar, no solo de afuera, sino de adentro. ¿Sí? Y eso es muy importante, hermanos, porque no es que en la iglesia no hayan problemas. Esa idea de una iglesia perfecta o ideal solo en el cielo. Mientras estamos acá es muy común que aparezcan cosas que a veces una hermana me decía en estos días, bueno, hace unos meses ya, hermano, yo no pensé que en la iglesia pasara esto. Y yo le dije, entonces, hermano, usted no ha leído la Biblia, porque el pueblo de Dios descrito en la Biblia es... Cuando la Biblia les decía que no fornicaran, era porque había fornicación, hermanos. No hagan esto, era porque había y lo estaban tratando. La iglesia es como un hospital de enfermos que están siendo curados por la gracia del Señor. Entonces, el problema no es que el pecado aparezca. El problema es qué hacemos cuando el pecado aparece. ¿Cómo lo tratamos? El problema no es que llegue una herejía. ¿Cómo tratamos la herejía o el error o al que lo está introduciendo? Entonces ahí es donde aparecen estas figuras, que por eso en un sentido tienen autoridad de parte de Dios, porque ellos tienen que cuidar a la iglesia de los errores o de los propios pecados que pueden surgir en medio de la iglesia. Por eso usted se encuentra muchos verbos que por el tiempo no va a poder explicar, pero usted se encuentra esos verbos que leíamos ayer: amonestar, reprender, que son verbos que apuntan a tratar pecados que aparecen en medio de la iglesia. Y son responsabilidades. Nosotros debemos censurar, tratar, confrontar el pecado. Mire lo que sucedió en una iglesia. 1 Corintios 5, verso 6. Pablo está hablando con una iglesia donde apareció el pecado y nadie hizo nada. Apareció el pecado y la gente como si nada, y no solo era un pecado grave. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el pecado cuando sucede en medio de nosotros? El pecado que sucede en medio de nosotros no solo tiende a contaminar y a traer muerte espiritual a la iglesia, sino sobre todo es una afrenta a la santidad de Dios. Y cuando Dios y su gloria es afrentada, la presencia de Dios se va.
Y muchas veces iglesias de verdad no prosperan, no son edificadas, no hay nuevos convertidos, no hay salvación en los nuestros, no hay consagración, no hay ministerios, porque muchas veces hay mucho pecado y pecado sin tratar. Y cuando hay pecado sin tratar, los principales responsables son los ancianos de esa iglesia o los pastores de esa iglesia. Entonces miren lo que sucedía en la iglesia de Corintio. Había un pecado grave, conocido. Y dice ahí en el verso 6, capítulo 5, verso 6, dice: no es buena vuestra jactancia. O sea, estos cristianos de Corintio pensaban, como a veces se piensa en algunos ambientes cristianos, que no, Dios es amor, hermano. La pareja está en fornicación y no, Dios es amor, hermano. El joven cae en fornicación, no, eso Dios es amor, hermano. El que predica cae en él, no, Dios es amor. O sea, ese eslogan se volvió como el eslogan para permitir todo tipo de pecado en la iglesia. Hermano, y eso daña a la iglesia. Y nosotros no podemos caer en esa jactancia. Evidentemente, cuando el pecado aparece hay que tratarlo con amor, con gracia, con sabiduría, con principios según la palabra. Pero hay que tratarlo. No es buena vuestra jactancia, porque dice ahí Pablo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es lo que preguntaban ayer los hermanos, un chisme, una murmuración. A veces ya uno como que se acostumbra hasta la chismosa. Entonces los hermanos, sí es chismosa, y todos se ríen. Nos acostumbramos al chisme en la iglesia, hermanos. No, es que sí, el hermano es contencioso y cuando alguien le dice algo, él no sé, ya uno se ríe porque el hermano. No, hermanos, el pecado realmente hay que llamarle por su nombre. Hay que amonestar, hay que enseñar, hay que reprender cuando el pecado aparece. Claro, estamos hablando de pecados visibles, conocidos, no tratados. Dice Eclesiastés: cuando no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres en ellos está dispuesto para hacer el mal. ¿Qué quiere decir eso? Eso, digamos, en Colombia eso está sucediendo en cuanto al gobierno. Cuando un gobierno no trata al malo, ni condena al malhechor, sino le da beneficios, ¿sabe qué es lo que sucede con eso? El mal aumenta. Y aumenta descaradamente. Entonces, por ejemplo, usted tiene un hijo que en su casa hace algo malo, y en vez de usted ejecutar la sentencia de vida a la necedad, usted lo permite. ¿Sabe qué hace ese hijo? Lleva a la desobediencia a sus otros hijos. Así es. Y en la iglesia pasa lo mismo. Si usted permite una situación pecaminosa, visible, y no la trata, eso va a tener un radio de efecto. ¿Sí? Un radio de efecto. No, pero usted a mí no me diga nada porque fulanito está en esto y a ellos no le han dicho nada. ¿Usted ha escuchado ese tipo de lenguaje? Ya usted permitió el pecado, ya usted tiene que lidiar con los efectos del pecado. ¿Sí? Entonces no era buena la jactancia de los corintios. Los corintios estaban viendo el pecado, permitiendo el pecado, y al no tratar el pecado estaban contaminando la iglesia como una levadura. Entonces los que son llamados a pastorear la iglesia del Señor son responsables cuando en medio de ellos aparece el pecado y no lo tratan. Cuando no aparece, pues nadie es responsable, pero cuando aparece, cuando somos conscientes, cuando Dios nos permite ver, en amor toca ir a ayudar a esa persona, ir a ayudar a ese matrimonio, ir a ayudar a este joven, o ir al que sea, o ir a ayudar al anciano que está en esa situación. Pecado conocido, pecado que tiene que ser tratado, hermanos. Porque si no, de en medio de nosotros se puede ir corrompiendo la iglesia. Miren lo que decía Albert Mohler. Ya estoy terminando, mis hermanos. Voy a terminar solo con algunos comentarios para ir cerrando el pasaje. Dice: el mandamiento de la iglesia y su liderazgo es mantener la doctrina y el orden verdadero. Sin estas cualidades básicas y esenciales, según lo que define la Biblia, ninguna asamblea podría ser llamada una verdadera iglesia.
Como decía otro comentarista, una iglesia que permite el pecado y no trata el pecado no es la iglesia de Cristo, es una sinagoga de Satanás. ¿Sí? Porque Jesús, cuando habló de pecado, Él hablaba. Ahora, no que no seamos pecadores, como decíamos, pero pecadores arrepentidos, tratando el pecado, buscando la santificación, buscando vivir a Cristo y agradarle en Él. Otro comentarista decía: cuando la disciplina en la iglesia se va, Cristo se va con ella. ¿Sí? No tratamos nada, permitimos todo, aquí todo es amor, aquí. Hermanos, que yo estaba en lugares donde el hermano dice: no, pero ¿quién es usted para decir eso? Cosas así feas, serias, graves. Francis Schaeffer decía: jamás una iglesia pudiera ser una comunión cristiana auténtica y a la vez permitir la falsa doctrina y el pecado. Entonces, hermanos, cuando volvemos al tema de ayer, cuando los hermanos que están al frente son movidos por Dios a tratar el pecado, a tratar el error, a tratar la doctrina, ellos simplemente están obedeciendo mandatos bíblicos. Y esa es su responsabilidad. Y eso es un testimonio. Hace poco nosotros presentamos un hermano a la iglesia, un hermano que ya lleva un tiempo reuniéndose con nosotros. Lo recibimos a la cena del Señor. Y ahí le dije: hermano, ¿qué de las cosas que más te ha gustado de la comunión de la iglesia? ¿Saben qué fue lo que me impactó? Porque en este tiempo, 2, 3 años, hemos tenido varios problemas en la iglesia. Problemas que hemos tenido que tratar en público, disciplinar, así, problemas que pasan en Colombia, solo en Colombia. Entonces el hermano ya me dice: hermano, ¿sabe que una de las cosas que me han impactado? El amor, la prudencia y la firmeza con la que tratan el pecado. Eso genera un ambiente de santidad. Yo nunca había visto eso, hermanos. Decía él, ¿no? Yo estuve en tal iglesia, y ver cómo los hermanos son conscientes del pecado y tratan el pecado. Para mí eso me trajo mucha confianza estar entre ustedes. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque cuando usted ve una iglesia que realmente toma en serio la doctrina, la palabra, realmente toma en serio la vida, la santidad de sus miembros, es una iglesia que sí o sí tiene bendición de Dios, hermano. Aunque esos momentos son tristes, ¿no? Nosotros hemos pasado momentos donde terminamos la reunión, los que estamos aquí al frente hablando y los que están allá sentados, todos llorando. Hemos tenido así reuniones así, hermano, de llorar, pero después de esas tristezas por esas situaciones, viene como un renovar. Dios trae más personas, Dios fortalece, Dios restaura a muchos hermanos que pasaron por esas situaciones. Tal vez los hermanos que son más cercanos a nosotros son los que hemos pasado por esas experiencias de ayudarlos en un asunto de pecado, en un asunto familiar. Eso nos une, eso nos fortalece, eso es bueno. Y esa es nuestra responsabilidad. Terminemos leyendo el pasaje, hermanos, para cerrar la idea ahí en Hechos 20, 31. Entonces, toca cuidar lo que viene de afuera y también lo que surge dentro de la iglesia, con amor, con sabiduría. Por eso el perfil de los ancianos tiene que ser sobrios, prudentes, bondadosos, por todas estas dinámicas, ¿no? Entonces dice ahí, Hechos 20, verso 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, por tanto, la conclusión: velad. ¿Cómo deben velar? Acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, la experiencia de ellos con Pablo debía tener un valor, un recuerdo para ellos, mirar cómo conducirse. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Entonces, la iglesia tiene 2 medios sobre los cuales puede caminar de manera segura, mis hermanos, cumpliendo sus deberes: Dios y su palabra. Tiene poder para
sobre edificarnos. Entonces, hermanos, el gobierno de la iglesia tiene que cuidar, velar. Estos son asuntos fundamentales del pastoreo de una asamblea local. Que el Señor nos dé gracia, ¿no? Que el Señor nos siga ayudando, y principalmente aquellos que tienen esta responsabilidad. Pero como decíamos, esto siempre tiene dos caras. Ellos cuidan y la iglesia aprende a dejarse cuidar, a seguir ese cuidado. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, mis hermanos.